Padre, Padre nuestro, el Hijo siempre honra a su Padre, bendito Dios de los cielos. Y el siervo a su Señor sirve. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, hoy Señor es Shabbat, para que conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, tu palabra, Señor, ese Dabar eterno, lo que es primero, Dios de los cielos, lo que es glorioso y lo que es honra y lo que es verdadera gloria, se unan en un mes, en este mes, en estos días, Dios, en donde, en donde, Señor, el árbol de la vida, en donde Cristo Jesús, en donde Dios de los cielos, el que camina, el que nos bendice, el que nos da su sombra, y hoy, Señor, el que nos ha dado su tesoro, el que ha mostrado su trabajo, bendito sea el Dios de los cielos, porque cada vez que podemos mirar tu trabajo, podemos mirar la vida verdadera, podemos mirar la justicia y podemos mirar la liberalidad de habernos hablado, de haberte fijado en nosotros, de habernos tomado de la mano, de habernos llevado, Dios, de habernos, de habernos mostrado tu sinfonía, de habernos dado, Señor, en lugar de un denario, de habernos dado una posición en ti, de habernos dado manos, de habernos dado espíritu, y de haber enterrado, Padre, ese viejo hombre, para que en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, tus siervos puedan mover espíritu. Y si te pertenece, pues decirte, Dios de los cielos, aquí está lo que hemos producido. Pero sobre todas las cosas, Dios, que como hijos podamos decir, la honra está, Señor, en todo ese peso de gloria, Señor, que hoy nos está hundiendo nuestra propia muerte, está hundiendo nuestras propias pasiones, está hundiendo nuestros propios caminos, está hundiendo, Señor, a la medicina, está hundiendo, Señor, a Egipto, está hundiendo, Señor, al nuestro Padre. Porque ¿qué? Si se hunde el otro y el de nosotros lo llevamos. Porque si se hunden todos ellos en el nombre de Cristo Jesús, será porque nos levantamos. Y bendito seas por tu levantarnos, porque tu levantarnos, tu despertarnos, tu proclamación, el año agradable, lo que estamos completando, Señor, es una Pascua verdadera que nos permite, Señor, desde ya proclamar a toda voz el año agradable, Señor. El año agradable del Señor, el año agradable que venció la muerte y la destrucción, el año agradable que venció a esos, a, a, a esos encuentros sin encuentro, a esos acercamientos sin acercamiento, y que nos dio el camino de propiciación, el camino de libertad, a su completar, a la alegría, a su propiciación, a su sombra, a la sombra de sus alas y a su humildad verdadera. Porque, Señor, ¿quién podría acercarse a ti si tú no lo atraes? En cambio, Dios de los cielos, ¿cómo no acercarnos a ti si ya somos en tu nombre uno, Dios bendito? Con los de la casa del Labal, los de cerca, los de lejos, con los que, Señor, tú extiendes tu reino y tu justicia en cada lugar, y con los que honran tu nombre, Padre. Porque en el nombre de Cristo Jesús las multitudes pasarán, pero la honra, en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, siempre nos llevará a tu tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos, estamos en, en diferenciar, digamos, un poco así, la parte de los padres, la parte de la obediencia a los padres, o la parte del primer mandamiento. Entonces, yo creo que podríamos ver la parte del primer mandamiento y de ahí sí un poquito proyectarnos a, a la mesa del Señor, proyectarnos ya un poquito al primer día. Entonces, en medio de todo esto, ¿qué tenemos? En medio de todo esto tenemos el Purim, que lo celebramos no lo celebramos, sino que se celebró o aconteció o se celebró el día martes y el día miércoles. Entonces, ¿por dónde empezamos?
Empezamos por el primer mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es ser santos. Ese es el primer mandamiento. Así que vamos, vamos al libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 19. Dice, bueno, entonces habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Entonces, ¿qué les está mencionando? Les está llevando a las características de la identidad de Dios, a lo que es primero, ¿verdad? Entonces, el primer mandamiento, nosotros lo hemos visto en oportunidades anteriores, es la parte de ser santos. ¿Qué es ser santo? Entonces, ¿qué es ser santo? Por ejemplo, para usted, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo para ti? Para mí sería como chusa. Algo como podría reunirse todo un conjunto de un sentido de pertenencia, podría ser. Ujú, O sea, ujú, por ahí más o menos. ujú. Ya, ya. Ali, ¿qué es para usted ser santo? Eh, Creo que podría ser em, vivir como hijo, Vivir como hijo. actuar como hijo. Ujú, ajá. Mía, tú dijiste un sentido de pertenencia, ¿verdad? Ya, ser hijo. Juan Vicente, Andrea, ¿qué es ser santos? Para mí, pastor, solo Dios es santo. Honrar al Padre, dice Katia. Solo Dios es santo. Y por eso, mire, por eso es interesante, Andrea, porque aquí lo que le está diciendo es Levítico 19. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces, Marquito, ser santo no será, perdón, que me meta, seguir los pasos y las huellas del Padre. O sea, el Padre va delante de nosotros, camina con nosotros y nosotros somos los que vamos detrás pisando sus huellas. Entonces, al rato que pisas sus huellas, todo lo que Él es, ser santo, ser bueno, todos los atributos del Señor, ser íntegro, ser santo, ser honesto, ser amoroso, ser buen padre, todo lo que queramos y pensemos que el Señor es, que es proveedor, sanador, restaurador, todo eso significa ser santo para mí. Seguir los pasos que Él hizo. Y si haces los pasos, obviamente respetas los mandamientos, respetas la palabra, respetas todo, respetas padre y madre, honras padre y madre. Entonces, si sigues los pasos del Señor, eso es ser santo. ¿y qué se requiere para seguir los pasos del Señor? Corazón dispuesto y espíritu. Ah,
usted lo acaba de decir. Para seguir los pasos del Señor se requiere un Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Y por eso, mire, dice, esta frase es importante en Levítico 19, dice, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces podría decir, sean santos, síganme y sigan la santidad, pero dice, ustedes tienen que ser como yo. Y Andrea dice, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Y Andrea dice, solamente Dios es santo. Interesante. Juan Vicente, ¿qué opina usted? ¿Qué es ser santo? Pastor, para mí la palabra santo lo atribuye solamente al Padre, porque así nosotros sigamos el camino, nosotros seamos buenos, y nos seamos todo lo que se puede hacer, todos los atributos que podríamos seguir del Señor, pero yo creo que es muy complicado para nosotros seguir todos esos atributos que el Señor nos brinda, que nos da, porque somos humanos. Entonces, al momento de ya ser santos, ya pasaríamos a otro nivel más alto. Y creo que el nivel más alto, el quien tiene toda la honra, la gloria y el poder, solamente es Dios, es el único santo. El sin mancha, el sin pecado. Para mí es eso. Entonces, santo es alguien que no tiene pecado. Es decir, Juan Vicente, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Si alguien no tiene pecado, eso significa para usted que es santo, ¿no es cierto? No tanto el hecho de no tener pecado, pastor, sino el hecho de seguir los mandamientos del Señor como están escritos, ¿Ya? con esa veracidad, con esa justicia, con esa realidad, con esa entrega. ¿Ya? Sí, a eso me refiero. Sí, habrá muchas personas, muchos clérigos, muchos pastores, muchos líderes, muchas personas que tal vez no cometan pecado, pero no está la santidad en el pecado, sino la santidad está en seguir al Señor Correcto, y ser como. correcto. La santidad no está en ausencia de pecado, porque ¿qué o qué no tiene pecado? Todos. Entonces, pero sin embargo, ¿quién no comete pecado? Hasta una piedra no comete pecado. Y sin embargo, una piedra no es santa. Entonces, para que tenga la condición de santidad, necesita tener la condición que le hace santo. Entonces, por eso, Dios es santo porque tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es santo. Y esa es la calidad y la calidad y la cualidad que nos dejó. Nosotros somos santos porque tenemos el Espíritu Santo. Y eso no significa que tengamos errores, porque la suma de aciertos no significan santidad. ¿Sí? Porque la suma de lo que haga no determina quién yo soy. Por eso, el ser santos va de la mano del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, como decíamos, está en la parte, en la parte de la unidad. Entonces, por eso, esta parte de Kadosh, porque Kadosh es esta parte de fuego de Dios, esta parte de unidad. Entonces, cuando nosotros, todos los errores que nosotros podamos tener, y usted haya tenido, pues el momento que usted ratifica esa santidad es cuando esa unidad de Dios le muestra, obviamente le muestra la honra. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí es donde estamos. Katia decía que la santidad al Señor, me gustó lo que dijo Katia, santidad al Señor es honrar al Padre, me parece muy buena apreciación. Y con esta, Alexandra también está unida. Alexandra, estábamos viendo qué es para nosotros la santidad. Y lo bueno es que ya nuestro concepto de santidad ya ha mejorado, ha variado. Pero recuerde, la santidad es lo primero, eso sí. Entonces, si es lo primero, resulta ser que eso es lo que
nosotros no le damos en la condición de un lugar hacia adelante. Lo primero es la condición que nos da, la condición de ser cabezas y tener un cuerpo. Esa es la condición de los santos. Dios es santo, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, pero Dios es unidad y lo que determina la unidad es una unidad de cuerpo. Listo. Por eso, la unidad de cuerpo solamente la tienen los cielos, solamente la tiene Dios y solamente lo tienen los que tienen el Espíritu de Dios. Por eso, usted tiene todo, Satanás. Todo menos qué. Todo menos cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo tiene su cuerpo, Satanás? Tiene su cuerpo separado. Su cabeza por un lado, su poder por un lado y por su autoridad por un lado. Es por eso que la vida de un joven, la característica de la vida de una persona en la juventud siempre va a ser eso. Tener su cuerpo, ¿sí? Su templo, su cuerpo en unidad, o si no, la característica de un joven. Tener su cuerpo, su cabeza por un lado, su cuerpo por otro lado, su salud. Es decir, un parche de todas las cosas. ¿Algún comentario? Ahí estamos de acuerdo. ¿Verdad? Facilito. Por eso es que, mire, por eso es que los santos mártires, los santos padres, los santos y todos los santos, pregúntele si tienen cuerpo nada más. ¿Sí? Entonces, si no tienen cuerpo, si no hicieron cuerpo, pues, en lugar de ser santos vivos con el Espíritu de Dios, son unos santurrones. Y la peor condición, tanto de los vivos como de los muertos, es la santurronería. ¿Cómo se llama la santurronería bíblicamente? ¿Usted sabe cómo se llama la santurronería bíblicamente? ¿Cómo se llama la santurronería? Virgen. Se llama, tiene la misma raíz. Bienvenida, Erika, qué gusto. Buenas tardes. Mire, Kadosh es lo santo. Y Kadasha, o Kadash, o varía en alguna entonación. Y cuando varía en esa entonación, ¿qué cree que significa cuando varía esa entonación? Teniendo la misma palabra, teniendo la misma raíz, y cambia simplemente la vocal, cambia simplemente el sonido. ¿Sabe cómo se llama eso? Santurronería, les digo yo. Pero eso se llama prostitutas de culto pagano. Así es como les llama la Biblia. Entonces, cuando usted encuentre prostitutos o prostitutas de culto pagano, ¿sí? Esas son las santurronas y los santurrones. Es decir, en lugar de tener un espíritu que hace cuerpo, resulta ser que hacía cuerpos en lugar de hacer cuerpo. E incluso en el templo. ¿Usted sabe con quiénes se acostaban los hijos de Eli? Los hijos de Eli, Ovni y Fines, ¿sí? Eran los sacerdotes. Y los pecados que cometían, uno de los pecados que cometían, era que se acostaban con las que estaban en el mismo templo, es decir, con las santurronas. Entonces, ¿de dónde salieron esas santurronas? ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban las santurronas? ¿En dónde están los santurrones? ¿En dónde? En el mismo templo. ¿Sí? Vaya a buscar otro ejemplo en la Biblia. Por eso digo, en la Biblia encuentra usted este ejemplo. Los sacerdotes o las prostitutas de culto pagano. Bueno, ya con esto ya estamos claros. Ahora vamos a la siguiente parte. Hoy estamos en Shabbat y estamos en Levítico 19:2. Vamos a Levítico 19:3. ¿Qué dice? Cada uno de vosotros ha de reverenciar, dice, a su madre y a su padre. Y guardaréis mis días de reposo
Yo soy el Señor vuestro Dios. Bienvenido, bienvenido Alex, Erika. Estamos en Levítico 19, 2 y 3. ¿Qué hizo Dios aquí? ¿Qué hizo Dios? Habla Levítico 19, 2 y 3. En vez de darles los 10 mandamientos, en vez de citarles las cosas, ¿qué les da Dios? En vez de resumirles la Biblia, ¿qué les da Dios? En 2 versículos. 19, 1, 2. ¿Qué Mandamiento. mandamiento le falta aquí? ¿Qué mandamiento le Ninguno. falta? ¿Ah? Ninguno. Ninguno. Vuelvo a leer, ¿no es cierto? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. No os volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando ofrezcáis sacrificios de ofrendas de paz, Señor, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Ya, será comido el mismo día que ofrezcáis y el día siguiente, pero el que queda hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo el tercer día es una abominación, no será acepto. Y todo el que coma llevará su iniquidad porque ha profanado los santos del Señor y esa persona será cortada entre su pueblo. ¿Ya? Entonces, en los dos, en el versículo 2 y 3, ahí está reunido todo. ¿Sí o no? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Hola Marquito, buenas tardes con todos. ¿Cómo está? Yo creo que les da el primer mandamiento ahí. Les da la posición de ser santos. Ya, les da, entonces les da el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ser santos y ser unidad. Y ser unidad. Pero mire, por eso le digo, es chévere, gracias por su aporte, porque mire el 3, con qué le une el 3. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre y a su madre. Entonces, ¿cómo se mide la santidad? Y guardaréis mis días de reposo. ¿Qué son los días de reposo? Son santos también. ¿Y hoy en qué día estamos? Hoy estamos terminando, ya estamos empezando el Shabbat, entonces estamos empezando un día santo. ¿Y cómo lo? Así que, ¿qué le parece? ¿Algún comentario? Pero aquí tenemos un inconveniente. ¿Qué tenemos que hacer con padres y madres? ¿Qué tenemos que hacer? Honrar. Aquí, pero aquí no, en su versión dice honrar. En mi versión dice... Ninguna versión va a decir honrar. Le saco esa página de honrar, diría yo, porque ya sería el colmo. Ninguna va a tener. Respete cada uno de vosotros. Respete cada uno de vosotros. Respete. Mía. ¿Qué tiene Temerá. usted? Temerá, exactamente. Juan Vicente, ¿qué tiene? Katia, ¿qué tiene? Temerá, tengo yo. ¿Perdón? Temerá. 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 Ya ve. Entonces, aquí tenemos otro mandamiento. Resulta ser que hay otro mandamiento que dice temerá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Temerá. Y nos vamos a guardar mis días de reposo, que son santos. Y estamos en el tiempo de la honra. Pregunta,
¿Cuánto? ¿Cómo se mide? A ver. ¿Cuánto teme? ¿Cuánto temes a tus padres, Mía? Pues ahorita no creo mucho, pero del tema. Muy bien, muy bien. Juan Vicente, ¿cuánto teme a sus padres? ¿Cuánto les temía? Les Un temía. temor, sí había. Ah, ya. Katia, ¿cuánto les teme a sus padres? Como dice Juan Vicente, les temía, Les pero temía. ese temor ahora no es de temor de miedo, sino es otro temor. Y ya vamos a hacer la pregunta. A ver, vamos a hacer la pregunta nomás para entender esta parte. ¿Cuánto les teme, Nati, y usted a sus padres? Eso está medio grave. A Nunca ver, les he temido, Marquito. ¿Cuánto? Nunca Si los es ha de, temido. si es de temor, de lo que es temor, la palabra temor, miedo, nunca. Y si es Pero- de error, de reverencia, es otra cosa. Ya, exacto, exacto. Pero ya vamos a entender justamente por qué Dios aquí dice, no les dice Dios honrar. Aquí les dice ser santos y a los papás les dice, yo tengo reverenciar y ustedes tienen temor. Entonces escoja. ¿Cuánto les reverencia usted a sus padres, Nati? ¿O cuánto les teme? ¿Cuál de las dos? ¿Las dos o ninguna? ¿O cómo? ¿O cómo cumple o cómo se cumple esta parte? Reverenciar, es que no les reverencio, yo les amo. Eso es otra cosa. Ya. Pero aquí entonces dejémosle con temor, porque con temor es, yo creo que Sí, es temor. preferible. No, no, Sí, si es perfecto. temor, de que me hayan ofendido, pegado, miedo, no, Marquito, eso no. Ya, no, perfecto. Perfecto. No. Erika, ¿cuánto les teme usted a sus padres? Bueno, Marquito, es que no creo que sea temor, como dice Natalia. Es más respeto, como dice en mi Ya. Biblia. ¿Cuánto les respeta usted a sus padres? Tanto y cuánto ellos me respeten a mí también. Ahora, Perfecto, perfecto. Me gustó mucho su respuesta. Alexandra, ¿cuánto les teme a sus padres? Entonces, sabe que temor no, pero sí respeto. Y bueno, si es que vamos en porcentajes, un 70%, Marquito. Ahora mire la pregunta. Mire, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Dios les dice esta parte? Les dice, ustedes han de temer a su padre y a su madre. ¿Sí? Ahora la pregunta es, vamos con ellos. ¿A quién temían los padres y las madres de los que les estaba hablando Dios? Está hablando Levítico. ¿A quién temían ellos? ¿A quién pero temían? no es temor, sino ¿A quién es respetaban? ¿A quién? a Dejamos. Dios. A Dios, porque ellos sí sabían la ley. ¿Estás segura? Dice. O sea, si es que estamos hablando del Levítico, eso es de los sacerdotes y ya. debería ser encaminado a Dios. Temían la ley, Marquito, no a Dios. Temían a la ley, exactamente, pero temían a Dios. No. Ah, o sea, no de la manera que debían. No. Porque toda la Biblia, ¿y cómo nos damos cuenta? Usted me está hablando de Levítico, ¿no es cierto? Ajá. Perfecto. ¿Quién de Levítico pasó al otro lado? Solo los niños. Solo los niños, exactamente. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Ustedes, cada uno de ustedes debe temer a sus padres, ¿sí? Pero tienen que darse cuenta a quién temían sus padres. Entonces, si sus padres me hubiesen temido a mí, si
si mis padres, o mejor dicho, si los padres de ellos le hubiesen temido a Dios, ¿qué hubiesen hecho? Hubieran podido pasar. Uno, entonces, y el pasar, ¿hubiesen podido qué? Hubiesen podido honrar. ¿Qué más podían haber hecho? Hacer unidad con los hijos y con Dios. Podían, mire, escuche, podían haber sido santos. Ah. Ya. Segundo, ¿qué más podrían haber sido? Podrían haber hecho unidad, podían haber tenido el Shema. ¿Por qué eso le está diciendo, no es cierto? Si son santos, Ajá. sí les está hablando de amar a Dios, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por eso, ahí viene la pregunta. ¿Yo temo a lo que temen mis padres? ¿O yo temo a lo que teme Dios? O sea, lo que nos han enseñado nuestros padres es a temer a lo que ellos temen. ¿Ya? Ahora, Dios teme. ¿Por qué No. dice? No. Claro que Pero teme. Marquito, ahí, perdón que les interrumpa, pero ahí nuestros padres no tenían el verdadero temor de Dios, tenían el terror de Dios. Exacto, por Porque eso. Dios es malito, Dios te pasa estas cosas, verás que Él te va a hacer esto, Él te va a hacer acá, si pecas te va a pasar esto. Entonces era el terror a Dios, más no el temor a Dios. Perfecto. Entonces ahí o sea, a mí, por ejemplo, no me enseñaron ese Dios, entonces yo por eso no le tengo terror a Dios. Yo le ni a mis padres, porque eso no me enseñaron en mi casa. Pero hay gente que sí. Entonces ahí esa diferencia es la que debemos aprender a discernir. Eso. ¿Cuál es el temor y el terror a Dios? Vea. Inculcado. Nosotros tenemos un espíritu que se llama el temor a Dios. El temor a Dios es el que empieza la sabiduría. ¿Ya? Y el temor a Dios es bienaventuranza. Porque la diferencia del temor de Dios, la diferencia del temor de Dios es diferente al temor a Dios. Así es. Porque el temor de Dios, ¿qué hace el temor de Dios? El temor de Dios me une, el temor de Dios me hace unidad. Me hace unidad, Marquito, me hace unidad. Ahora el temor a Dios, ¿qué me hace el temor a Dios? ¿Me acerca o me aleja? El temor a Dios me acerca. El terror a Dios me aleja. Escuche, el temor de Dios. Es decir, para entendernos. Cuando yo temo a Dios, me alejo, le veo grande, le veo chiquito, le veo que no me ayuda, le veo que sí me ayuda, le veo que muchas veces, unas veces sí, otras veces no. Pero cuando tengo el temor de Dios, tengo la esencia de Dios, que se llama espíritu de temor de Dios. ¿Y eso qué me hace? Eso me hace ensamblar todas las partes del espíritu, porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿El temor de Dios o el temor a Dios? El temor de Dios. Ya. Por eso, aquí les dice, mire, por eso le dice, primerito, sed santos. ¿Ya? Y segundo, segundo les dice, temed a los padres. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, pregunta, ¿los padres a qué temían? ¿A lo que se acercaba o a lo que les alejaba de Dios? Entonces, ahora, lo que les alejaba. Ahora preguntémosle a Dios. ¿Dios tiene temor? Se acerca, sí. Claro, pues si uno de sus espíritus se llama temor de Dios, Dios tiene temor de Dios, pues. ¿Me explico? A su padre. Claro, entonces, porque tiene temor de Dios, ¿qué hace? El espíritu de Dios, ¿qué hace? Ensambla y le une, porque dice, mi espíritu, mi temor hace que yo tenga temor de Dios para Jesús, para el Espíritu de Dios, para la humanidad, para todos. Y por eso no importa. Yo me voy a acercar y por eso somos uno, porque tenemos el temor. El Padre teme al Hijo, el Hijo teme al Padre, el Hijo teme al Espíritu. Pero no es porque tienen miedo, no es porque tienen terror, sino porque tienen acercamiento. Por eso el acercamiento, la unidad es bienaventuranza. ¿Ya? Entonces, y por eso les dice,
les está dando el primer mandamiento. ¿Ya? Además les está dando ¿qué? Les está dando el primer espíritu. Pero les está mostrando, miren enseguida, les está mostrando el primer problema. Lea. Entonces, les dice lo que deben hacer. No sé si se da cuenta. Cuando habla de los mandamientos, cuando nosotros aprendemos los mandamientos, ¿cómo empieza? ¿Cómo empiezan los mandamientos? ¿Usted se sabe el decálogo, lo que le enseñaban en la escuela? ¿Cómo Amar a empiezan Dios. los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Está segura? Los 10 mandamientos, ¿cómo empiezan? Así dice, primero amar a Dios. Marquito. No. No le dije, escuche, no le dije los mandamientos de Cristo Jesús. Le dije los 10 dabar, los 10 mandamientos. ¿Cómo empiezan? Éxodo 20. Shema Israel. No, Éxodo 20. Éxodo 20. Ya vamos a pasar la Pascua y vamos a tener que volver. Dice, habló Dios de todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Acaso no le enseñaron eso? Pero esos, si ves, Es que en el catolicismo nos enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas. ya, amén, gracias. Gracias, lo que le estoy diciendo es la parte errada que nosotros leemos y que nosotros concebimos. Porque el primer mandamiento de Dios es ser santos. Exacto. Entonces, pero si se da cuenta, cuando nosotros nos vamos a estos 10 mandamientos, empezamos por el no. Pero no empieza por el no Dios. Dios empezó siempre por el qué. Empezó por ser santos. Y en Levítico, ahí les ratifica eso. Por eso le estoy diciendo, en Levítico les da la cabeza, les da el principio de todo. Y el principio de todo es ser santos. ¿Ya? Y de ahí, luego que les dice ser santos, les da el segundo mandamiento. No, les da el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Todavía no les da, sino les acerca el primer mandamiento con promesa, pero les dice, tienen que ser hijos, tienen que ser cabeza. Honrar padre y madre, pero aquí no les da el honrar, sino les dice, cuidado. Vamos al 4, y en el 4 les dice, empieza ahí, donde todo el mundo piensa que empieza. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. ¿Sí? Entonces, el Shabbat, hoy estamos en Shabbat. Y el Shabbat es un día santo. Y el día santo nos muestra la santidad de Dios, obviamente. Nos muestra nuestro caminar en Dios, como todos habían dicho. El Shabbat nos muestra nuestro acercamiento, nuestro alejamiento. Ahora. Attempting to connect to your phone. Please wait. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta a través de los temores. ¿Cuáles eran los temores de nuestros padres? Los temores, no, dejemos a un ratito. Dice, cada uno se ha de acercar y ha de temer a su padre y a su madre. ¿Ya? Los padres y las madres del pueblo de Israel, ¿a quién temían? ¿A quién temían? A sus padres y a Dios. A ver. No dije. A ver. ¿A quién temían ellos? Ya mejor. ¿A quién temían? Los que no pasaron, ya, si no, no me explico. Los que no pasaron al otro lado, ¿sí? ¿A quién temían? A sus dioses. Exacto, a sus dioses. A sus propios dioses, a los dioses de Egipto y a los dioses del otro lado. ¿A quién más temían? A sus hijos. Temían a sus hijos. Perfecto. Temían a sus hijos. ¿A quién más temían? Incluso a ellos mismos. Perfecto. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Sus padres, ¿a quién temen? ¿Y ustedes a quién van a temer? ¿A lo que temían sus padres
¿O a lo que debieron temer ellos? A lo que temían, a lo que les enseñaron, pues. Entonces, por eso le decía, ¿cómo usted en Shabbat, usted se da cuenta? ¿Está repitiendo los temores de sus padres o está acercándose a lo que deberían acercarse sus padres? Shabbat, con eso. Marquito, estamos honrando a nuestros padres. Honrando, temiendo lo que Porque, ellos... no. Porque nosotros estamos aprendiendo a acercarnos lo que ellos no supieron hacer. Exacto. Por eso, mire, hoy este Shabbat es importante porque todos los Shabbats son importantes, pero todos esos Shabbats son importantes para que todos esos le devuelvan el lugar del temor y a través del temor se acerque ¿a dónde? Se acerque a la verdadera honra. ¿Me cachó? Entonces, todos los miedos que usted tenga, bueno, en esta semana, ¿a qué ha tenido miedo? ¿A qué ha tenido miedo? ¿A qué tiene miedo? ¿A qué ha tenido miedo? Ketty, ¿a qué tiene miedo? Juan Vicente, Katia, Nati, ¿a qué ha tenido miedo? Entonces, no son sus miedos. Son los mismos desde el pueblo de Israel. Antes son los mismos de siempre. ¿Ya? Entonces, estamos en Purim. ¿A quién tenían miedo? Entonces, ahora sí vamos a poner en práctica. Pasamos del Éxodo, pasamos al Purim. Tuvimos el martes y el miércoles. ¿Ya? ¿A qué? Usted, ¿a qué tiene miedo del Purim? ¿Tiene miedo del Purim usted? Bueno, dejémoslo usted. ¿A qué tenía miedo el Purim? ¿A qué tenían miedo en el Purim? Al mañana. Al echar la suerte. No, el día. Al mañana. Tenían miedo al mañana, perfecto. Tenían miedo al mañana, ¿ya? ¿A qué más tenían miedo? Le voy a dar el Purim. ¿A qué tenían miedo? Miren. A la muerte, Marquito. Ajá, tenían miedo a la muerte. Muy bien. Entonces, si ve, este tiempo, ¿tenemos miedo a la muerte o no tenemos miedo a la muerte? Bueno, ¿a qué más tenían miedo? Si se identifica, pues chévere. Si no, no. Juan Vicente, ¿a qué tenían miedo? Creo que el temor que ellos tenían precisamente es el no saber qué pasa mañana. No sabían qué iba a pasar. ¿Ya? ¿Alguien más? Mire. Vámonos con Esther. ¿A usted le gusta Esther? Claro que le debe gustar. ¿Por qué Esther? ¿O es Adasa, Esther, o simplemente es Esther? Ya, vámonos a Esther capítulo 9. A ver si honraba a sus padres. Qué bonito, mejor dicho. A ver si temía a sus padres. Esa es la palabra. En el mes 11, ¿a quién temía Esther? ¿Sí? ¿Me explico? Estamos hablando de que Set Santos conlleva a levantar un espíritu. Y ese espíritu levanta el espíritu de nuestros padres o el espíritu verdadero del verdadero Padre. Porque todo lo que nosotros tememos, no es que nosotros tememos, sino son los miedos que nos transmitieron nuestros padres. Facilito. Y en cambio, en vez de transmitir los miedos nuestros padres, el miedo nuestro padre, ¿qué hace nuestro padre? En lugar de transmitirnos miedo, ¿qué hace nuestro padre? ¿Qué hace? Nos enfrenta con esos miedos. Nos enfrenta con esos miedos de nuestros padres. ¿Por qué?
¿Qué pasa si no se supera esos miedos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mía? No hay honra. Ya no hay honra. Muy bien. ¿Qué pasa si no se enfrentan eso, si no se enfrentan los miedos míos y los miedos de mis padres y se mantienen? Es decir, si los de mis padres se mantienen en mí o los míos en los de mis padres. ¿Qué pasa, Juan Vicente y Andrea? ¿Qué pasa si se mantienen esos miedos? Yo creo que si mantengo los miedos de mis padres, los que me transmitieron, hay estancamiento. Exactamente. Muchas gracias. Eso es lo que le está diciendo Dios. Entonces, todos los Shabbats le recuerda que el Shabbat es santo, que Dios es santo y que usted es santo. Y eso le recuerda que usted es hijo, que debe ser hijo. No caminamos. ¿Qué más sucede? Katia dice, Nati, ¿qué Que pasa si caminamos en círculos más bien. caminamos en círculos? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Nati, ¿qué pasa? No hay espíritu, Marquito. ¿Perdón? No hay ¿Perdón? espíritu. Exacto, exacto. Entonces no hay espíritu, se crea una cadena. En lugar de crearse una unidad, se crea una cadena. Ya me expliqué. Y entonces esa cadena en medio de papás e hijos, ¿qué sucede cuando hay una cadena en medio de papás e hijos? ¿Qué hay? Un yugo. ¡Un yugo! Lo cachó. Bendito sea Dios, en el nombre de Jesús. Exacto, estamos. Por eso el Purín es importante. Y por eso este versículo es importante. Porque ¿cómo voy a honrar a mis padres si no puedo acercarme a mis padres? ¿Y cómo me puedo acercar a mis padres si en lugar de tener espíritu de acercamiento, tengo un yugo, tengo una cadena, tengo un espíritu, tengo una unción, tengo un cuello atado? El día domingo vamos a hablar de la honra a los padres, pero como congregación lo primerito tenemos que aprender a, como dice mi versión, a reverenciar, a respetar y a temer. ¿Sí? Marquito, perdón que le interrumpa. Solo permítame terminar esta frase. Aprender a reverenciar, a respetar y a temer a nuestros padres. Porque si no hacemos esas tres cosas, significa que estamos repitiendo los mismos miedos de ellos. Y cuando hay esos mismos miedos de ellos, ¿de qué relación de padres va a haber? Si lo que hay ahí es una cadena, lo que hay ahí es una atadura, lo que hay ahí es sobre todas las cosas y peor que eso, lo que hay ahí afecta a la liberalidad y ahí lo que se establece es una cadena. Nati, le escucho. Aquí quería recalcar, después de oír todo, Marquito, en la honra a los padres, es que dos cosas. Primero, todos hemos tenido problemas con nuestros padres en el pasado. Todos. No puedo decir ni muchos ni pocos, todos. Pero tenemos que aprender a perdonar nosotros y a perdonar a nuestros padres porque ellos no sabían muchas cosas, inclusive el ser padres. Entonces, yo escucho a gente que dice, el tiempo de mi papá fue así, asado, malo, lo que fuera, siendo sus padres, yo lo aprendí después de la muerte de mi papá, fue en que tengo que perdonar, que es una decisión, sí, es duro, sí, pero tengo que, ¿por qué? Porque no solamente les honro a él, honro a mi Dios, que es mi padre, en primer lugar. En segundo lugar, hay gente que dice, sí, el pasado mi papá fue malo, fue lo que sea, mi mamá fue así, ya sabe cocinar. ¿Y qué quieres enseñar a tus hijos si no sacas de ti el peso del no perdonar a tus padres? Eso es imposible. El yugo sigue y le sigues poniendo a tus hijos del mismo yugo. Entonces, eso es generacional, Marquito. Entonces, eso viene de generaciones atrás. Entonces, una cosa de liberarse es perdonar. Y yo en esto me pongo en primer lugar porque yo lo pasé, yo lo viví. Para mí fue quitarme un yugo, el perdonar. Primero a los asesinos de mi padre y en segundo lugar a mi padre. Entonces ahí tú sanas todo y caminas con el Señor y caminas sobre sus pasos. Eso nomás tenía que decir. Muchas gracias, Nati, pero mire, amén. Pero mire, una cosa importante. Los miedos, aquí lo que estamos hablando es de los miedos. Los miedos míos, ¿sí? Los miedos de mis padres,
Los miedos, esto es lo que tenemos que aprender a dar el acercamiento. Entonces, el perdón, exactamente. El perdón de Dios lo va encaminado porque toda la base del perdón, lo dice, toda la base del perdón está establecida en el acercamiento, es decir, en el temor, en la unidad. Ahí está. Porque en la Biblia usted va a encontrar, usted encuentra a todos los padres, pero no le encuentra el énfasis del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón va de la mano, tiene que ir de la mano de la fuerza que le da Dios. Entonces, en donde Dios le está dando toda la fuerza es aquí. La santidad de Dios es acercamiento. Porque uno de los espíritus, porque la suma de los espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios, ¿sí? No hay uno que diga perdón, pero sí hay uno que diga acercamiento. Y la suma de esas, eso sí, les lleva al perdón completo, porque el perdón completo es justamente hacer Pascua, es decir, cruzar al otro lado. Pero claro, como dice usted, nos lleva a lo completo. Pero lo que yo quiero mencionarles, claro, enfrentar nuestros temores. Eso es lo que lo que estamos dando énfasis. Enfrentar los temores en este 11º mes a través de qué? A través de en dónde están los temores. Porque todavía no les ubicamos en dónde están los temores. Ya, perdonamos, chévere, cruzamos. Pero tenemos que ver en dónde están los temores y los tumores. Así es como nosotros deberíamos explicarlo. ¿De acuerdo? Y entonces para eso, yo creo que ya estamos claros, ¿no es cierto? La idea. Si yo estoy respetando lo mismo que respetaron, lo mismo que honraron, lo mismo que temieron mis padres, resulta ser que eso no es honra, eso no es respeto, eso simplemente es una atadura que me hace tener miedo de lo mismo que tuvieron de temor mis padres. Entonces, a veces confundimos honra con miedo, porque nuestros padres nos inculcaron todo el respeto, miedos y todas las cosas, pero nos inculcaron miedos. Entonces, esos miedos generan división, generan alejamiento, pero sobre todas las cosas generan repetición de miedos, repetición de temores. Eso es lo que está diciendo Dios. Eso es el caminar los 40 años o 400 años. Perfecto. Lo que está diciendo, si tus papás tuvieron miedo, tú tienes miedo. Si tus papás y tú tienen miedo, resulta ser que no estás acercándote ni a tus padres, ni a ti mismo, ni a Dios. Y si están miedos de por medio, resulta ser que va a haber más conflictos. ¿Y cuál va a ser el peor conflicto? Contigo mismo. Que repitas los miedos, pues, exacto. Entonces no es el problema con los papás, es el problema que yo estoy repitiendo los mismos miedos de mis papás. Ya le cachó. Ese es el problema. No es el conflicto, no es el conflicto con mi papá, el conflicto es repetir. Ese es el punto. Repetir el miedo de ellos. Porque ellos, mire, ellos le aman tanto, pero que le transmiten los miedos. Y usted ama tanto a sus hijos, ama tanto a sus seres queridos, que les transmite los miedos. ¿Ya le cachó? Sí. Sí. Sí, Marquito. Gracias. Porque no estamos hablando de liberar a los padres. Amamos, bendecimos, todo lo que usted quiera. Dios nos dio esa capacidad. Pero esa capacidad no es seguir transmitiendo los mismos miedos, porque los mismos miedos va a generar reverencia a los miedos. Y crear el ídolo del miedo en nosotros mismos. Por eso, mire esa oportunidad. Por eso, ahora vamos a verla en acción. ¿Sabe a quién tenemos que verla en acción? En 5 minutos vamos a verla en acción a Esther. ¿Ya? Ni el miedo de sus padres. Ya. ¿Quién eran los papás? ¿Quién eran los papás de Esther? De la tribu de Benjamín, ¿no son? Perfecto. ¿Cuál fue el peor miedo? ¿Cuál fue el peor miedo de Saúl?
Que tomen el trono. No, ¿Cuál fue el peor miedo de Saúl? Bueno, si usted sería Saúl, ¿cuál sería el peor miedo? El peor miedo. ¿Alguien quiere comentarlo o si no le doy yo? Porque tenemos en 5 minutos lo vamos a hacer. ¿Cuál es el peor miedo? Que le roben el trono. Ay, por Dios, eso sabía. Si eso era mandamiento de Dios. No. No. ¿Le doy yo? ¿Alguien más? Pero gracias, perdón. Porque este miedo es de todos. Como me decía ahí, alguien me dijo, el peor miedo es a la muerte. Pero ¿cómo camufla la muerte? El peor miedo. En enfermedad. No. Depende, Ahora, está bien. ¿Cuál es el peor miedo de Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? El peor miedo, pues, creo yo, de Pastor Marquito Sur es perder la gracia. Por Perder eso, la gracia del Señor. perfecto, Juan Vicente, perfecto. Mía. Huyendo terminó. Huyendo. Huía. Nancy, lo que dice Juan Vicente le voy a traducir en un hecho real, que debe ser nuestro peor miedo, que es el peor miedo antes de Pascua. Nancy, ¿cómo terminó? Que no seamos dignos de celebrar Pascua, Marquis. También, amén. ¿Cómo terminó? Ay, ¿Cómo terminó? Katia, bueno, Erika no. ¿Sabe cómo terminó Saúl? Saúl terminó colgado. Pero él no se mató con la espada. ¿Cómo terminó? ¿Ah? Pregunta. ¿Quién le mató a Saúl? ¿Saúl se suicidó o le mató a alguien? ¿Quién le mató? Él pidió que le mataran, ¿no? ¿Y quién le mató? No sé si era el hijo de Jonathan, no me acuerdo. Le mató una amalequita, una amalecita. Al que debería haber destruido, ¿no es cierto? Exacto, al que debería haber ¿qué? Matado. Enterrado. Exacto. ¿Y cuál cree que es el peor? ¿Y cuál cree que fue el peor miedo de Esther? ¿Cuál fue el peor miedo de Esther? Morir. Morir, cerrado y colgado. El día 14 y el día 15, lo peor es dejar instaurando miedos. Y los miedos son de muerte. Porque ¿cuál es la peor muerte? La peor muerte es aquella que no se entierra, sino que está colgada. ¿Cuántas generaciones pasó colgado Saúl? Y le dio la oportunidad a Esther. ¿De qué le dio la oportunidad a Esther? ¿De que le cuelgue o de que le entierre? De que le entierre. De que le entierre. ¿Qué hizo? ¿Y total Esther qué hizo? ¿Les enterró o les colgó? Les colgó. Les volvió a colgar. Entonces, ¿por qué? Entonces, escuche, ¿le temió a su papá o temió lo mismo que temía a su papá? Porque hizo lo que los padres de ella hubieran hecho. Exacto. Entonces, ¿los padres a qué temían? ¿Los padres qué temían? A ser colgados. ¿Por qué temían a ser colgados? La muerte. ¿Por qué temían ser colgados? ¿Por qué temían la muerte? ¿Por qué temían a la muerte y temían ser colgados? ¿Por qué? Porque todo colgado, ¿qué es? Maldito. Entonces, Y les faltaba la confianza. Entonces, ¿cuál es el peor temor? Ser maldito. Exacto. Entonces, ¿cuál es el peor, cuál es el peor maldito? El colgado. El colgado. Entonces, ¿de qué? Ahora, pregunta. ¿Temían o no temían sus papás de eso? Sí. Sí, Juan Vicente, ¿temían o no temían sus papás perder la gracia y que sus hijos sean unos sin gracia, por no poner la otra palabra?
Yo creo que sí, sí, sí. No perder la ¿Cómo, gracia. cómo que cree que sí? O sea, ¿cómo se va a equivocar Dios? Y entonces, No, pero ¿qué pasa? entonces, imagínese qué tipo de hijos tiene. Entonces, imagínese qué tipo de hijo soy yo albergando esos miedos. ¿Eso significa que si tengo miedo es pecado? No. ¿Qué significa? Es un lujo, es un privilegio tener miedos. ¿Por qué? No sé. Porque eso nos hace dar cuenta que estamos mal y que tenemos que enterrar eso. Porque nos hace dar cuenta quiénes son nuestros papás. Porque nos hace dar cuenta quiénes serían nuestros hijos. Y nos hacen dar cuenta quién es nuestro padre. Lea conmigo, ya con eso estamos bien o todavía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están sus miedos? Quitando miedos. Perdonar. Y aprendiendo a ponerles en su lugar, Marquito. Amén. Perdonar es de Dios. Pero llevar el espíritu de Dios, el espíritu de temor de Dios a mis padres, ¿cómo puedo llevar ese espíritu? Si es el mismo que estoy moviendo. Entonces, se da cuenta, este sin gracia. Por eso decíamos, los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la característica de los hijos de desobediencia? La desconfianza. ¿Y qué es la desconfianza? Perdón. ¿Y qué es la desconfianza? ¿Sí ve? ¿Qué es la desconfianza? Es el movimiento del mundo. Es el movimiento de los temores. Es el movimiento eterno. ¿Para qué? ¿Para mover qué? Para mover temores. Y así usted, pero ahora pregúntele al joven rico. ¿A quién temía el joven rico? ¿Temía a sus papás? ¿O temía a Cristo? A los padres. ¿Por qué? Porque siguió caminando, pues. Y siguió llevando sus temores. ¿Ya ve? No cambió el espíritu. No cambió el espíritu y tampoco cambió los temores. Por ende, Marquito, van en conjunto. Por eso, exactamente. Por eso no es cuánto ame a mis padres, sino lo que dice aquí, mire, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, y mi primer espíritu es el del temor. ¿O cuál es el primer espíritu? ¿Cuál es el primer espíritu? ¿El de la sabiduría o el del temor? Temor. ¿Por qué? ¿Ya ve? Y mire, y le cambia todo, dice, cada uno de vosotros ha de temer a su padre y a su madre. ¿Cómo? Porque el primer mandamiento es ese. No. Pero todavía, el primer mandamiento con ¿cómo se llama? con promesa no es temer, es honrar. Eso, por eso, pero si tememos, ayudamos a que honremos a nuestros padres. Si tememos, ayudamos a mover espíritu. Y de ahí sí se mueve el espíritu de Malaquías. Y el espíritu de Malaquías mueve la onda. Y el espíritu de Malaquías mueve la mesa. Lea Malaquías 1. Desde el principio les dije, ¿por dónde vamos? Porque tenemos que llegar a eso. Pero para eso tenemos que pasar por Esther. Mire lo que movió. Mire qué espíritu mueve Esther. Susa, un minuto. Malaquías 1. Ahí va a leer usted. Si yo soy padre, ¿cómo me van a honrar? ¿Cómo me van a honrar si ni siquiera me temen? Entonces son dos cosas distintas. Ahorita estamos hablando del temor. Pero el temor mueve todo el espíritu para generar honra. ¿Hay un espíritu que se llama de honra? No. El espíritu completo mueve la honra. ¿Y qué es la honra?
Bueno, vamos a Esther. La Bien. honra es Malaquías. volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Lo santo. La honra, bien, la honra. Siempre acuérdese Pascua, la honra. La honra hizo dos cosas, ¿sí? La honra, por la honra se hundió Faraón, el corazón de Faraón, porque la honra hace eso. La honra es un peso que a los que tiene que aplastar, aplasta, y a los que tiene que levantar, levanta. ¿Ya? Ahí sí. Mira lo que hizo Esther. Esther 9:13. ¿A qué temía Esther? Entonces Esther dijo, Esther 9:13, pasamos estos días, pero continúa estos días de lo que movió ella o de lo que nosotros estamos moviendo o de lo que están moviendo los hijos de desobediencia o lo que está moviendo la desconfianza. Lo mismo porque estamos en el 12º mes. Esther 9:13. ¿Ya lo tiene? Bueno, anótele, le leo. Esther le dijo al rey, si le place al rey, mañana, mire, del 14 se llevó al 15. El 14, el peor día de Purim, peor el 15. Mañana 15. Se concede a los judíos que están en Susa hacer conforme al 14 de un mes antes, y después viene el mes después que es 14. Que se cuelgue. Y que los 10 hijos de Amán sean colgados. ¿Sí? ¿Qué le parece? Entonces, ¿repitió o no repitió lo de Saúl? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿quién terminó más colgado? ¿Los 10 hijos o ella? Ella. Ella, ¿por qué? Porque repitió. Porque exacto, porque hasta ahora no puede enterrar. Como dice Natalie. Siguen con el mismo espíritu. Exacto, entonces puede perdonar, puede destruirle. Sí. Pero si no cambias de espíritu, ¿para qué te Pero si no puede, exacto, pero si no puede enterrar ni a sus propios muertos. Así es. Ya, le cachó. Yo hace rato. Entonces, ¿sabe cuándo le cacha? De Shabbat en Shabbat. Con sus miedos. Porque resulta ser que el Shabbat, ¿qué es? El Shabbat, ¿cómo se llama el Shabbat? Vaya a leer Isaías 58. Shabbat se llama día de gloria. ¿Por qué es de gloria? Porque es santo. ¿Por qué es santo? Porque muestra lo que temen sus padres y muestra lo que teme usted. Y vuelve a repetir lo que repiten sus padres, lo que repite, o lo que repiten los judíos, lo que repite usted. Y entonces ahí, ¿qué? Tiene que descansar. O Cristo Jesús movía más de espíritu. O Cristo Jesús quería acercarse más. O Cristo Jesús quería enterrar todas esas cosas. O Cristo Jesús quería quitarles la concepción de maldición. ¿Cómo está? Entonces, este día domingo, ¿sí ve? ¿Por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por Purim, como congregación. Porque si no los Quitando miedos. los miedos. Entonces, este sábado hágalo y lleve ese espíritu para el domingo. Hacerlo en congregación con todos los demás. Amén. Para recién ahí, partir ahí. Y ahí sí, continuar. A ver, el primer mandamiento con promesa. Fuera los miedos primero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entonces, ¿cuál es el peor miedo? El peor miedo es la muerte. ¿Cómo se camufla la muerte? La muerte se camufla con algo colgado. ¿Cómo se camufla con lo colgado? Lo colgado se camufla con algo maldito. ¿Y desde dónde vienen esas maldiciones generacionales? De las cosas que no pudieron colgar, pues ni pudieron enterrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted?
¿Enterrar? No, primerito. Tome su cruz. y siga. Cambiar de espíritu, Marquito. Por eso Cristo Jesús antes de la Pascua, ¿qué les dijo? Antes de la Pascua, ¿qué les decía? Tome su cruz y siga. Toda la vida usted haga esa pregunta. ¿Cómo va a decir Cristo que tome la cruz si la cruz es maldición? Y le está diciendo antes de que Él muera, para que antes de que Él muera sepa diferenciar que Cristo Jesús no se hizo maldición, sino por el contrario. Quitó la maldición. Exactamente. Amén. Para que así lleguemos a Pascua y después de Pascua sigamos sin temores. Y no seamos desleales, no seamos infieles, no seamos como dice Malaquías. En el nombre de Cristo Jesús, ¿qué tal este Shabbat del último? De fuego, Marquito, fuego santo, como dice la Erika. Porque esos temores no cruzan. Porque los temores de mi papá, de mi mamá, ya no tienen cabida. Y los míos no tienen cabida en mis hijos, ni tienen cabida en mi novia, ni tienen cabida en la casa del Dabar, no tienen cabida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por un Shabbat santo, en donde tú te muestras como el santo, y en donde en el nombre de Cristo Jesús nos ayudas, nos guías y nos devuelves ese espíritu, el tuyo, Dios de los cielos, que es de unidad, para no temer ni por nuestros padres que ya están viejitos, ni por nuestros hijos que están muy pequeños, temer por ellos, cuando en cambio sí, por ellos debemos tener el temor tuyo, por ellos debemos devolverle el temor tuyo a nuestros padres y a nuestros hijos, porque el tuyo nos acercó a ti, y porque el tuyo les hace vencer a ellos, a nuestras generaciones, a nuestros padres, para completar, no colgados, no repitiendo lo que Saúl, sino completar como lo completó Cristo Jesús, incluso en David. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Bendito Shabbat. Amén. El que completamos esta semana. Bendecido el Shabbat. De padres, de hijos, de espíritu, de gloria y de primeros mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Marquito. También Marquito, Buen Shabbat, el domingo, Shabbat a todos. Y lleven su espíritu de temor.